Este problema va a analizar un sistema de una turbina que genera vapor. Este es parte de un sistema más grande, ¿no? Les estoy mostrando un diagrama de cómo una central termoeléctrica produce electricidad. Prácticamente el 80-90% de la energía eléctrica producida en México es por medio de centrales termoeléctricas. Se llaman termoeléctricas porque requieren adicionar calor a un combustible dentro de una caldera. Se generan altas temperaturas por la quema de este combustible y la quema de este combustible genera vapor de agua, ¿no? Aquí en un serpentín, esta es una tubería que se pone en contacto directamente con el fuego del combustible, se genera vapor de agua. Entonces, este vapor de agua se conduce a una turbina, que, bueno, básicamente la turbina es un dispositivo que funciona alimentando vapor. El vapor hace girar una serie de aspas que se llaman álabes y esto mueve un generador eléctrico, ¿no? El generador eléctrico convierte precisamente la energía mecánica de esta turbina, este es un eje rotatorio, en electricidad. Luego el vapor de agua pierde entalpía como tal, pierde energía, sale y se recondensa. Esto es un condensador, ¿no? Que con una entrada de refrigerante, este condensador vuelve al estado líquido este vapor. Entonces nosotros vamos a centrarnos en esta parte. Para que se den una idea de cómo funciona una turbina, por ejemplo, este es un ejemplo de una turbina doble. Estas son los álabes, ¿no? Las aspas que giran mediante el vapor. Entonces eso está conectado a un generador eléctrico. El generador eléctrico funciona con base a la ley de Faraday, que bueno, básicamente es un principio que me dice que yo puedo generar energía eléctrica mediante un campo magnético variable. Dentro del generador se tiene un campo magnético, estos aspas o este eje gira, ocasionando ese campo eléctrico variable y genera como tal un campo magnético que está relacionado a la producción de energía eléctrica. Entonces, vamos a plantear este problema. Pensemos que en una planta de generación de energía se tiene vapor de agua a 500 grados centígrados y 4 bares y se alimenta una turbina. Ahora, esta central eléctrica consume 10 kilogramos por segundo de vapor, ¿no? De aquí yo tengo un flujo másico de vapor de 10 kilogramos cada segundo. Esta cantidad de vapor que casi siempre es sobrecalentado, ¿no? Porque se genera la mayor cantidad de entalpía posible en el vapor, de modo tal que yo pueda generar la mayor cantidad de trabajo o de energía eléctrica. Entonces me dicen que genera 13.3 megawatts esta turbina. La salida del vapor ya sale a 200 kilopascales. Noten que pierde presión. No me da la temperatura. Se desea desechar esta parte a un río, pero la normatividad ambiental exige que la corriente desechada tenga una temperatura de 20 grados centígrados, por lo que la corriente de salida de la turbina se conduce a una cámara de mezclado a presión atmosférica para disminuir su temperatura, ¿no? En este problema, en lugar de reusar el agua, se desecha. Funcionaría igual, ¿no? Esto también puede ser un intercambiador de calor si lo que se quiere es recircular el agua. Ahora hay que determinar cuál es el estado de esta corriente de salida. Como tal, hay varias opciones, ¿no? Líquido comprimido, líquido saturado, vapor sobrecalentado o mezcla de varios. Los únicos que pueden estar en mezcla es el estado saturado, líquido y vapor, ¿no? Entonces necesito saber qué estado tiene esta corriente, luego la temperatura de salida de esta misma corriente y el flujo másico de agua a una atmósfera y 10 grados centígrados, o sea, que es necesario alimentar para que esta descarga esté a 20 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, por regulaciones ambientales se tiene que dar un pretratamiento a este vapor para poderlo desechar. Entonces, vamos a ver cómo se podría resolver utilizando balance de energía. Bueno, lo primero que necesito es hacer un balance de energía, ¿no? Yo sé que el balance de energía
Este es un sistema abierto. Se debe de cumplir tanto en la turbina como en esta cámara de mezclado o en este mezclador. Entonces lo que vamos a hacer es ir por partes. Primero vamos a resolver la turbina. El balance de energía en un sistema abierto es el flujo de calor más la potencia va a ser igual al flujo de energía cinética más el flujo de energía potencial más el flujo de entalpía, ¿no? Lo que yo quiero hacer es determinar la entalpía de este sistema dado que yo tengo la presión. Con el balance de energía podría determinar la entalpía aquí, sabiendo la entalpía de entrada y sabiendo la potencia de salida, ¿no? Yo puedo determinar cuál es la entalpía y con esta entalpía y la presión determinar el estado y por lo tanto sus propiedades, ¿no? Entonces vamos a comenzar a eliminar términos de este balance de energía. Usualmente las turbinas son adiabáticas, es decir, están bien aisladas para que no haya pérdidas de calor. Voy a cancelar calor. Potencia sí tiene, ¿no? Porque directamente es el valor que me dicen. Flujo de energía cinética vamos a considerar que no existe, porque si bien el vapor se mueve a altas velocidades, sale también a altas velocidades, ¿no? Realmente no experimenta un cambio importante de velocidad. Entonces no experimenta un cambio importante de energía cinética. Y bueno, usualmente las turbinas suelen ser no tan altas, ¿no? Digamos, depende de la potencia, 2 metros, 5 metros, hay de 30 metros. Pero ese cambio de elevación no es tan importante respecto al cambio de entalpía. Entonces vamos a considerar que no existe cambio de energía potencial. Entonces el balance de energía en la turbina me dice que la potencia de la turbina va a ser el cambio de entalpía de la turbina. Pero el cambio de entalpía de la turbina lo podemos determinar como la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, ¿no? Solo noten que las entalpías de minúscula que puse acá son las que yo determinaría por unidad de masa. Es decir, H1 es la entalpía del vapor sobrecalentado, pero en kilojoules por kilogramo. Entonces, si yo quiero sustituir el valor ahí de potencia, no voy a usar energía entre masas, sino que voy a usar energía entre tiempo, o sea, flujo. Y esto sería en salidas menos entradas, ¿no? Este cambio de entalpía lo puedo calcular como flujo másico a la salida del vapor por entalpía de salida menos flujo másico a la salida por entalpía de entrada, ¿no? O bien si lo factorizan el flujo másico de vapor por H2 menos H1. Y esto es igual a la entalpía o al cambio de entalpía total de este vapor. Y esto numéricamente, sin pérdidas de energía, es la potencia que está generando la turbina. Aquí como comentario, realmente esta potencia es la que genera la turbina, pero no la cantidad de energía eléctrica que se genera. Cada transformación energética sufre una degradación de la energía y eso viene dada por la eficiencia, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, esto está conectado un 80 a un generador con 80% de eficiencia, por ejemplo este, significa que el generador solamente puede acceder a 80% de esta energía, ¿no? 80% de 13.3 megawatts. Sigue siendo mucha. Ahora, de aquí que conozco. Si yo uso el balance de energía, conozco potencia, de hecho es el dato. Conozco flujo másico, conozco entalpía 1 o al menos la puedo leer de tabla. No conozco H2, simplemente habría que despejar H2. Si despejamos H2 de ahí, entalpía de la salida va a ser la potencia dividido entre flujo másico y a eso le sumamos H1, ¿no? Esta ecuación con el balance de energía me sirve para calcular la entalpía específica de la corriente que sale de la turbina en kilojoules por kilogramo. Teniendo esa entalpía específica y esta presión, yo puedo usar tablas para calcular el estado de este sistema. Para que quede un poco más claro las unidades, ¿no? Yo estoy haciendo el balance así. Potencia es cambio de entalpía, pero así como está, con punto arriba, esto es flujo. Flujo de trabajo entre tiempo se llama potencia o flujo de entalpía. Es decir, tiene unidades de energía entre tiempo.
pero de las tablas se define la entalpía específica H minúscula, ¿no? Que tiene unidades de energía entre masa. Todo lo voy a reducir a entalpía específica porque es lo que puedo consultar en tablas. Y además, la relación entre estas dos, por ejemplo, entre potencia y entalpía, es el flujo másico. Lo voy a hacer así. La relación entre entalpía H mayúscula con punto arriba, esto es flujo de entalpía en energía entre tiempo, es el flujo másico multiplicado por la entalpía específica. ¿Por qué? Noten que si le pongo unidades, esto tendría unidades de energía entre tiempo. Flujo másico tiene unidades de masa entre tiempo, ¿no? Este. Y entalpía específica tendría unidades de energía entre masa. Entonces, numéricamente, la masa se cancela y sí me queda energía entre tiempo. Entonces, el flujo másico multiplicado por la propiedad específica me da el flujo de esa propiedad. Esto se cumple no solo para entalpía, ¿no? Para calor, para trabajo, para potencia, etcétera. Entonces, con base a estos datos, vamos a leer de tabla la entalpía H1 y sustituir en este balance de energía para determinar la entalpía H2. Con la entalpía H2 y la presión de salida, yo puedo saber el estado y la temperatura de ese sistema. Como yo requiero saber la entalpía específica H1 de esta entrada, no me dicen qué estado sea, ¿no? Yo supuse que fuese sobrecalentado, que sería la forma más eficiente de operar una turbina. Sin embargo, vamos a determinar cómo yo podría saber el estado de este sistema. Yo sé la entalpía, perdón, yo sé la presión y la temperatura y requiero entalpía. Lo que puedo hacer es a esta presión determinar a qué temperatura cambia de fase. Voy a usar la misma figura que estamos usando, ¿no? Acá en el eje de arriba es temperatura, en el eje inferior es presión. Entonces, todo lo que está aquí en la flecha color beige es el punto de saturación, ¿no? Yo tengo, vamos a ubicar la presión de 4 bares. 4 bares a kilopascales deben ser 400, ¿no? Un bar son 100 kilopascales. Entonces, a esta presión yo puedo saber la correspondiente temperatura de saturación de la tabla A5. Si la temperatura de mi sistema está debajo de la de saturación, es un líquido comprimido. Si la temperatura del sistema está encima de la de saturación, es un vapor sobrecalentado, ¿no? Si está exactamente a la de saturación, puede ser que sea un líquido saturado, un vapor saturado o una mezcla de los dos. Entonces, vamos a leer a 400 kilopascales cuál es la temperatura de saturación del agua. Aquí, 143. Gracias. Voy a ir a la tabla 5, entonces a 400 kilopascales, ¿no? Que debe ser este punto. Ese punto. 400 Celsius son 143.6 kilo. No, al revés. 400 kilopascales son 143.6 grados Celsius. Esa es la temperatura de saturación. La voy a anotar aquí para referencia. Sin embargo, no significa que esta sea la temperatura del vapor, ¿no? Solo estoy investigando un vapor a 4 bares, ¿a qué temperatura se volvería líquido? Este vapor a 4 bares se volvería líquido a 143.6 grados Celsius y temperaturas inferiores. Yo estoy a 500. Realmente la temperatura del sistema es mayor, ¿no? Es de 500. Por lo tanto, estoy en la zona de vapor sobrecalentado. Si no supiera, así es como puedo determinar el estado. Y bueno, ya sabiendo eso, entonces voy a ir a la tabla de vapor sobrecalentado e investigar el valor de la entalpía. Y este valor va a ser a 504 bares. Entonces voy a la tabla 6 y busco la correspondiente presión. Quedamos que eran 4 bares, ¿no? Hay que convertirlo a megapascales.
Si no saben cómo, lo podemos hacer aquí con factores de conversión. Yo tengo 4 bares. Primero, para convertirlo a megapascales, voy a usar el factor 1 bar, son 100 kilopascales. Voy a usar 1 kilopascal, son 1000 pascales, ¿no? Y voy a convertir esos pascales a megapascales. 1 por 10 a la 6 pascales es un megapascal. Entonces la presión en megapascales me daría 4 multiplicado por 1000 multiplicado por 100 dividido entre 1.000.000. 10 a la 5 entre 10 a la 6 es 10 a la menos 1 por 4. Debe ser 0.4 megapascales. Y a esta presión entonces y la temperatura de 500 Celsius, voy a leer la entalpía H1 de la tabla A6. Entonces vamos a la tabla A6 con 0.4 megapascales, ¿no? Aquí. Y observen que aquí en la tabla A6 también está la misma temperatura de saturación que leímos. Pudimos haber venido directamente aquí. Entonces hay que leer a 500 Celsius. Voy a marcar el renglón. La entalpía. El renglón debe ser este. Y la entalpía debe ser la tercera columna, 3485.5. En este orden, la primera columna es volumen específico, luego la segunda columna es energía interna, la tercera columna es entalpía. En este orden del vapor sobrecalentado. Volumen específico, energía interna, entalpía. Lo que ahora requiero es entalpía. Entonces vamos a registrar el valor de 3485.5. Este. Kilojoule entre kilogramo. Y ya con eso yo ya puedo hacer el balance. Con el balance ya podemos calcular H2. De hecho ya lo habíamos despejado. H2 va a ser la potencia de la turbina dividido entre el flujo másico. Y a esto le vamos a sumar el valor de H1. Ahora, ¿cómo sustituyo? Solo recuerden que para sustituir potencia necesito cambiar las unidades primero para poderlo sumar porque H1 tiene unidades de kilojoule por kilogramo. Pero no se olviden también de que la potencia de la turbina sale del sistema. O sea, se tiene que sustituir negativo. Siempre una turbina produce potencia, o sea, genera potencia, sale del sistema. Sería entonces, voy a sustituir menos 13.3 megawatt, pero esto lo tengo que cambiar a kilowatt al menos para poderlo sumar, ¿no? Y esos megawatts los vamos a dividir entre flujo másico. El flujo másico del vapor es 10 kilogramos por segundo, que es el mismo aquí, ¿no? Entonces aquí voy a dividirlo entre el flujo másico. No se olviden que tenemos que cambiar esto a kilowatt. Entonces entre 10 kilogramos por segundo, pero necesitamos introducir aquí una serie de factores. Megawatt es el prefijo de 1.000.000 de watts. Entonces voy a convertir esos megawatts a kilowatts. Utilizando un factor, necesito cancelar megawatt. Puedo poner 1 megawatt. Deberían de ser 1000 kilowatts. ¿De dónde sale esto? Lo pueden hacer aparte, pero bueno, es bastante intuitivo, ¿no? 1 megawatt lo pueden cambiar a watts. Es 1 por 10 a la 6 watts. Por 10 elevado a la 6, o sea, 1.000.000. Pero a su vez, 1000 watts es 1 kilowatt, ¿no? 1.000.000 entre 1000 me da 1000. Por eso es que 1000 kilowatts es 1 megawatt.
A eso me va a faltar sumarle el valor de H1. H1 va a ser 3485.5 kilojoules por kilogramo. Con estas unidades, este factor me debe dar en kilojoules por kilogramo también para poderlo sumar, ¿no? Si hacen el análisis dimensional de unidades de este primer término, me queda kilowatt entre kilogramo por segundo, ¿no? Pero ¿qué es kilowatt? Debería ser kilojoule por segundo. Kilowatt es potencia, energía entre tiempo. Y esto entre kilogramos por segundo. El segundo se cancela, ¿no? Y me queda efectivamente kilojoule por kilogramo. Entonces, esta operación me debe dar la correspondiente entalpía H2. Como yo sé la presión de esta corriente que tiene la entalpía H2, yo puedo saber el estado. Y de hecho puedo saber todas las propiedades. Si hacen la operación les debe dar 2155.5 y estos son kilojoules por kilogramo, eso es H2. Ahora el problema se reduce a encontrar la temperatura de una corriente que es vapor de agua, que yo sé que está a 200 kilopascales y que tiene esa entalpía. Lo puedo hacer usando tablas. Sin embargo, no sé todavía en qué estado se encuentra, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo sé en qué estado se encuentra esta corriente de 200 kilopascales y yo sé su entalpía H2? Sí se puede saber. Voy a seguir usando esta imagen. Esta imagen la generalicé para este tipo de casos, ¿no? Les decía, dependiendo de las condiciones de temperatura y presión, yo puedo saber si un fluido o es líquido o es vapor, pero también dependiendo de sus propiedades, ¿no? Acá yo generalicé, además de temperatura, la escala superior también puede representar cualquier propiedad. Por ejemplo, ahora vamos a usar entalpía, ¿no? La entalpía de líquido comprimido es menor que la entalpía de líquido saturado. Esta a su vez es menor que la entalpía del vapor saturado y esta a su vez es menor que la entalpía del vapor sobrecalentado. ¿Qué conozco yo para este sistema? Conozco la presión, ¿no? A 200 kilopascales, yo puedo saber en estado saturado, aquí, cuánto valdría la entalpía de líquido saturado a esa presión. Es HF para mí. Y yo puedo saber cuánto valdría la entalpía del vapor saturado, es Hg para mí, que puedo leer de la tabla 5. Y estos son rangos o son intervalos, ¿no? Porque entalpías menores a la del líquido saturado van a generar líquido comprimido. Entalpías mayores a la del vapor saturado van a generar vapor sobrecalentado, que sería aquí. Y entalpías intermedias entre la del líquido saturado y el vapor saturado a esta presión van a generar una mezcla líquido-vapor. Entonces voy a ir a tabla, es la tabla 5, investigar entalpía de líquido saturado que tendría 200 kilopascales, investigar entalpía del vapor saturado a 200 kilopascales y trazo esta recta. Esta debe ser la tabla 5, entonces buscamos la presión de 200 kilopascales. Viene aquí. La temperatura de saturación es 120. Y entonces vamos a ir a leer entalpías. Esta debe ser entalpía del líquido saturado, esta debe ser entalpía del vapor saturado. Lo sé por las columnas, ¿no? Líquido saturado, vapor saturado. Entonces voy a leer HF y HG, que tendría este sistema si fuese una mezcla líquido-vapor. Estas las voy a anotar. HF es 504.71, las pongo en el diagrama. Son kilojoules por kilogramo. Y Hg son 2706.3 kilojoules por kilogramo. No me cupieron, pero estarían aquí, ¿no?
O sea, 504 es esta línea, 2706.3 es esta línea de la derecha. Si la entalpía de mi sistema está encima de 2706.3 es vapor sobrecalentado. Si está entre 504 y 2706 es una mezcla líquido-vapor. Si es exactamente 2706 yo sabría que es vapor saturado. Si es exactamente 504 yo sabría que es líquido saturado. Si es una entalpía menor a esta, de 504 es líquido comprimido. Solo me resta comparar, ¿no? ¿Qué valor de entalpía me dio H2? 2155. ¿Dónde estoy? En una mezcla líquido-vapor. O sea, estoy aquí. 2155.5 kilojoules por kilogramo. O sea, estoy dentro de la flecha, ¿no? Estoy en el sistema líquido-vapor. De hecho, no me pide la calidad, pero la podría calcular. Yo puedo saber exactamente qué cantidad de vapor es esta mezcla y qué cantidad de líquido es esta mezcla. Como conclusión, entonces, por ahora, el estado del sistema es líquido saturado más vapor saturado. Ya podemos contestar el inciso A. El estado de saturación es líquido saturado más vapor saturado. La respuesta era marcar las dos. Me falta la temperatura, ¿no? De hecho, la temperatura se puede saber fácil, ya que sé que es una mezcla líquido-vapor saturado. Debe ser la correspondiente temperatura de saturación, que de acuerdo a la tabla es la de 121. 120.21 grados centígrados va a ser la correspondiente temperatura de saturación. Entonces esa salida está a 120.21 grados centígrados, que sería esto. Y ya resolví la turbina y ya sé el valor de entalpía. No se pide, pero puedo calcular la calidad. Yo puedo saber exactamente qué porcentaje tengo de líquido y qué porcentaje tengo de vapor en esta mezcla saturada. Si nos pidieran la calidad, es decir, qué porcentaje o qué fracción en masa yo tengo de vapor en esta mezcla, yo lo puedo hacer sabiendo las cantidades de las mezclas saturadas, ¿no? Del líquido saturado y del vapor saturado. Recuerden que ya deducimos que H2 se puede relacionar con la calidad de la siguiente forma. Sería la entalpía del líquido saturado más la calidad por la entalpía de evaporación, que se llama Fg. Despejamos la calidad. Simplemente si yo quiero saber cuál es la calidad, o sea, en esta mezcla líquido-vapor, cuál es la fracción en masa del vapor, despejo X. Sería H2 menos H de líquido saturado entre H de evaporación. H2 nos dio 2515.5. Entalpía de líquido saturado nos dio 504.71. Esto es kilojoules por kilogramo. Y HFG lo puedo leer o puedo hacer la resta, ¿no? HFG es la resta de entalpía del vapor saturado, 2706.3, menos entalpía del líquido saturado. Sustituí mal este, ¿verdad? Sí. H2 es 2155. Hay que corregir y hacemos el cálculo. Esto me va a dar la calidad en una fracción. Me dicen que les da 0.749. ¿Qué significa 74.9% de esta mezcla es vapor? 26.1 más bien por ciento es líquido, ¿no? Sí tiene sentido porque el 2155 está más cerca de 2700 que de 500, ¿no? Era lo que les decía, yo esperaría que tenga más vapor que líquido, porque la entalpía es más cercana a la del vapor saturado. Esa sería la respuesta. Entonces puede que esté aquí, ¿no? 74% vapor
más o menos 75% vapor, 25% líquido. Estoy aquí. Más o menos en esa proporción. Y bueno, la calidad precisamente me dice cuánto vapor yo tengo. Ya terminamos de analizar la turbina. Nos falta el mezclador. Ahora, ya que denotamos completamente esta corriente, ya puedo resolver la siguiente parte, ¿no? Esto es un mezclador, una cámara de mezclado. Me dicen que con el flujo másico de esta mezcla líquido-vapor sigue siendo 10 kilogramos por segundo y ya vi que está a 120 grados centígrados, ¿no? Esto se desecha a un río. Por regulaciones ambientales no se puede tirar al río a 120 grados centígrados, por protección de flora y fauna quizá. Entonces, para poderlo desechar, se tiene que bajar la temperatura hasta 20 grados centígrados, a temperatura ambiente más o menos y a presión atmosférica. Esto se hace mezclando esta corriente, líquido más vapor saturado, con otra corriente de agua fría que está a 10 grados centígrados. Entonces, necesito saber cuál es el flujo másico de esta corriente de agua fría. Para esto necesitamos de nuevo balance de energía, pero vamos a ver también balance de masa. Una cámara de mezclado o un mezclador se resuelve con un balance de masa y un balance de energía. El balance de masa es sencillo. Recuerden que el balance de masa me dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo para energía, ¿no? Hay que llamarle MF a la corriente de agua fría y le voy a llamar, no sé, M de descarga a la otra corriente, ¿no? Y esto sería la masa del vapor. Si hago un balance de masa, tengo dos entradas, 10 kilogramos y el flujo másico de agua fría. La suma de estas dos debe ser igual al flujo másico de descarga. Ese es el balance de masa. En general lo pueden plantear así. La sumatoria de todos los flujos másicos de entradas es igual a la sumatoria de todos los flujos másicos de salidas. Sumen todas las entradas y lo ponen del lado izquierdo de la ecuación, sumen todas las salidas y lo ponen del lado derecho. Una entrada es conocida en el balance de masa, ¿no? Que sería 10 kilogramos por segundo, es la entrada de la mezcla saturada líquido-vapor. La otra entrada es desconocida, es flujo másico de agua fría. Y esto debe ser igual a flujo másico de descarga. Esta sería la primera ecuación, que le voy a llamar ecuación 1. Es el balance de masa. Noten que tengo dos incógnitas. Necesito otra ecuación para resolver esas dos incógnitas. La otra ecuación es el balance de energía. Para el balance de energía están incluidas las masas, ¿no? La masa de agua fría es MF, flujo másico. El flujo másico de descarga es MD. El flujo másico del vapor siguen siendo 10 kilogramos por segundo. Comentamos que a la turbina entran 10 kilogramos por segundo. Solo hay una entrada y una salida, entonces deben salir los mismos. Pero esta cantidad de agua fría tiene una entalpía HF. Esta cantidad de agua de descarga tiene una entalpía que le voy a llamar HD. Si hacemos el balance de energía en este mezclador, podremos generar otra ecuación que me sirva para calcular MF y MD. Este es el balance de energía en el mezclador. Entonces, este es el mezclador. El balance de energía igual partan de la ecuación general. Flujo de calor más potencia igual a cambios de energía cinética por unidad de tiempo, más cambio de energía potencial por unidad de tiempo, más cambio de entalpía por unidad de tiempo. En un mezclador, vamos a suponerlo adiabático. No hay transferencia de calor entre el mezclador y los alrededores.
No hay potencia, no hay cambio de energía cinética, no hay cambio de energía potencial y sí hay cambio de entalpía. Esto genera que el flujo de entalpía valga cero. ¿Qué significa esto? Para fines prácticos, que el flujo de entalpía valga cero, recuerden que flujo de entalpía es el cambio de entalpía de salida menos el cambio de entalpía de entrada. Lo voy a poner la suma de todas las entalpías de salidas menos la suma de todas las entalpías de entradas es igual a cero, ¿no? O bien, la suma de todas las entalpías de entradas es igual a la suma de todas las entalpías de salidas. Por unidad de tiempo. Este es mi balance. Entonces vamos a sustituir en este balance. Aquí. Sumo todas las entalpías de entrada. Noten que ahí es flujo de entalpía. Voy a considerar como entrada los 10 kilogramos por segundo. Las entradas son 10 kilogramos por segundo por entalpía H2. ¿Cuánto nos dio H2? 2155, ¿no? 0.5 kilojoules por kilogramo. Esa es una entalpía de entrada, pero voy a sumarle la otra entalpía de entrada, que sería MFHF. La H minúscula la puedo leer de tablas. MFHF. Y esto lo voy a igualar con todas las salidas, la suma de todas las salidas, pero solo tengo una salida. Entonces sería flujo másico de descarga por entalpía de descarga. Y a esa ecuación que acabo de escribir de morado, le voy a llamar ecuación 2. La idea sería leer de tablas HF, HD y resolver simultáneamente la ecuación 1 con la ecuación 2. Para leer las entalpías, a esta le puse entalpía de agua fría, a esta le puse entalpía de la descarga. Necesito saber en qué estado se encuentra. Estos son líquidos, ¿no? De hecho, el problema dice que son líquidos, pero necesitaríamos saber si es saturado o es comprimido. Lo que pueden hacer ustedes para saber el estado de estas dos corrientes, que están a 10 y 20 grados centígrados respectivamente, es usar la misma figura, ¿no? Usen la presión como la presión de saturación. La presión es una atmósfera. Y a esta presión yo necesito saber a qué temperatura el agua cambia de fase. De hecho, está dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sabemos que a presión atmosférica la temperatura de saturación del agua es 100 grados centígrados. La sabemos de memoria porque vivimos a una atmósfera, ¿no? Pero si no, si fuese cualquier otra, bueno, vayan a la tabla A5 y busquen la presión de una atmósfera, que debe rondar 101.325, ¿no? Es esta, de hecho. 101.325 kilopascales es una atmósfera. Y ronda 100 grados centígrados. De hecho, debería ser 100 exactos. Solamente que aquí varía por decimales porque el libro lo calcula con una función de estado. Pero bueno, es 100 grados centígrados. Temperaturas menores a la de saturación generan líquido comprimido. 10 grados centígrados y 20 grados centígrados están como líquido comprimido, ¿no? Las dos corrientes entonces son líquido comprimido. Ya sé el estado de saturación. Sin embargo, para leer HF y HD, no tenemos tabla de líquido comprimido. Esa es la primera dificultad. ¿Cómo leer entalpía de líquido comprimido? Aquí se aprovecha una propiedad de la entalpía. La entalpía, ustedes saben que es función de la presión y de la temperatura del sistema, pero es función más grande de la temperatura que de la presión. Es decir, el cambio de entalpía cuando cambia la temperatura es mucho más grande que el cambio de entalpía de un sistema cuando cambia la presión. Matemáticamente se escribiría así, ¿no? Bueno, la derivada parcial de entalpía respecto a temperatura
a presión constante es mucho mayor que la derivada parcial de entalpía respecto a presión a temperatura constante. Si no han llevado ecuaciones diferenciales, estos son cambios infinitesimales de entalpía, razones de cambio. Aquí solo quiero que entiendan la idea, ¿no? Cuando cambia temperatura, cambia mucho más entalpía que cuando cambia presión. Entonces, bajo ese análisis, yo puedo aproximar el valor de entalpía de el agua fría como la entalpía del agua como líquido saturado, pero leído a la temperatura correspondiente. Es decir, HF lo leo como entalpía de líquido saturado a 10 grados centígrados y HD lo leo como entalpía del líquido saturado también, pero a 20 grados centígrados. No a la presión. Si bien esto es un líquido comprimido, estoy aproximándolo de la siguiente forma. Yo estoy aproximando que la entalpía del líquido saturado, que sería una atmósfera, lo voy a hacer en otra diapositiva para que se entienda. Estoy diciendo esto, por ejemplo, para leer entalpía del agua fría, la voy a leer como entalpía de líquido saturado, pero a 10 grados centígrados. ¿Qué estoy diciendo? Que la entalpía HF que realmente yo quiero aproximar, el valor real lo tuve que haber leído a una atmósfera, pero a la temperatura de 10 grados centígrados, ¿no? Pero estoy diciendo que esto se puede leer igual a una temperatura de 10 grados centígrados, pero a la correspondiente presión de saturación. Les voy a decir cuál es. Si van a la tabla 4, a 10 grados centígrados, la presión de saturación es 1.22 kilopascales. Eso estoy diciendo. Estoy leyéndolo a 1.22 kilopascales a la misma temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, la presión, ¿no? Yo estoy diciendo que la entalpía a una atmósfera y 10 grados centígrados es igual que la entalpía a 1.22 kilopascales y 10 grados centígrados. Estos serían 101.325 kilopascales, ¿no? De 101.000 a 1.22, ustedes podrían decir que es una presión muy grande. Sin embargo, la contribución de este cambio de presión al cambio de entalpía total no es tan grande. Puedo decir que la entalpía para líquidos prácticamente es función solo de la temperatura. Y eso lo pueden aproximar ustedes para otros cálculos, ¿no? No solo para este, sino para otros líquidos comprimidos. Voy a la tabla 4 y leo la correspondiente entalpía de líquido saturado, ¿no? A 10 grados centígrados, pero en función de la temperatura, o sea, 42.022 kilojoules por kilogramo. Kilojoules por kilogramo. Y para la última, que esta sería H de la descarga, ustedes la leen como la entalpía de líquido saturado, pero a 20 grados centígrados. De nuevo de la tabla A4. Entonces, leyendo la entalpía de la tabla A4, pero a 20 grados centígrados, estamos aquí. Noten que la presión sigue siendo pequeña, pero no estamos suponiendo que la presión cambie la entalpía. Voy a leer este valor de HF. Esta sería la entalpía de líquido saturado a 20 grados centígrados, que va a ser casi igual de la entalpía de líquido comprimido. 83.915. Entonces aquí HD es 83.915 kilojoules por kilogramo. Ya puedo sustituir estos valores en la ecuación 2, que es el balance de energía, y resolver de forma simultánea para flujo másico de la entrada de agua fría y flujo másico de la descarga, ¿no? Que es lo que nos pide. Este es nuestro sistema de ecuaciones. Hay que sustituir entonces estas dos HD y HF en la ecuación 2. Me quedan solo dos incógnitas. Flujo másico de agua fría y flujo másico de la corriente de descarga. Voy a despejar de la ecuación 1. Como lo que me piden es MD, MF más bien. Bueno, puedo sustituir directamente la ecuación 1 en la ecuación 2. Voy a hacerlo directamente. Ya está despejada flujo másico de la corriente de descarga.
Entonces voy a simplificar en la ecuación 2, sustituyendo ecuación 1 en ecuación 2 y entalpías en la ecuación 2 también. Me quedaría 10 por 2500 por 2100. Sería 2155 por 10. Es 21.555. Estos serían kilowatts, ¿no? Estoy haciendo esta operación. 10 por 2100. Kilogramo se cancela y me queda kilojoule dividido entre segundos, o sea, kilowatts. Y a esto le vamos a sumar flujo másico de agua fría por entalpía específica de agua fría, que son 42.022 kilojoules por kilogramo. Y esto lo vamos a igualar con flujo másico MD, sustituido de la ecuación 1 serían 10 kilogramos por segundo. Y esto va sumado a flujo másico de agua fría por entalpía de agua de descarga, 83.915 kilojoules por kilogramo. Entonces, de esta ecuación, mi única variable es MF, ¿no? Que ya puedo despejar. Aquí podemos multiplicar término a término el paréntesis, ¿no? 10 por 83 y MF por 83. Cada término de esta ecuación de abajo va a representar unidades de kilowatts. Aquí me faltó por MF. Entonces, de esta ecuación ya puedo despejar MF. Flujo másico de agua fría. Haciendo el despeje, flujo másico de agua fría sería esto, ¿no? Debe ser 21.555 menos 839.15. Estos son kilowatts entre los valores de entalpías. La diferencia de entalpías, 800, más bien 83.915 menos 42.022. Esto está en kilojoules por kilogramo. Esto debe ser flujo másico, ¿no? Si hacen el análisis dimensional, kilowatt entre kilojoule por kilogramo, lo pueden separar a kilojoule dividido por segundo, eso es kilowatt, entre kilojoule por kilogramo, ¿no? O sea, la inversa de segundo entre la inversa de kilogramo. Si aplican regla de los extremos, arriba les queda kilogramo y abajo segundo, ¿no? 1 por kilogramo entre 1 por segundo. Haciendo el cálculo, debe rondar 500, 494.5 kilogramos por segundo. Ese es el flujo másico del agua fría. O sea, esta, ¿no? 494.5 kilogramos por segundo. Que ya para la cantidad de agua de descarga, el balance es muy fácil, ¿no? Súmenle 10 a eso. La suma de esto más esto me da esto. Entonces son 504.5 kilogramos por segundo. Si regresan al balance, ¿no? Le suman 10 al flujo másico de agua fría. Y este es el flujo másico de agua de descarga. De acuerdo a los datos del problema, bueno, puede parecer excesivo, ¿no? Para una masa de 10 kilogramos por segundo de vapor se requiere un flujo enorme, ¿no? 494.5, esto porque tiene 121 grados centígrados y lo queremos llevar a 20. 120.21 grados centígrados. Entonces, requiere mucha energía. De hecho, más o menos aquí se pueden dar cuenta en un diseño donde algo puede andar mal, ¿no? Si yo requiero aquí media tonelada de agua líquida, pues quizás me sea más favorable quizás instalar otra turbina intermedia, ¿no? Para aprovechar esa energía todavía, generar más potencia y bueno, que salga a diferente temperatura ya. Si sale a una temperatura más baja, aprovecho más potencia y gasto menos agua de enfriamiento.
Entonces, bueno, esa sería la conclusión y ese sería el resultado.